conocimiento de la teología del cuerpo. Creo que me pusieron a hablar de teología del cuerpo porque soy muy intensa con el tema, me parece que es muy importante para nuestra vida, para nuestro desarrollo como persona. Y bueno, por eso el Señor me ha lanzado a hacerlo, pero entonces de nuevo les hago como la claridad de que yo simplemente les voy a hacer o sea, como una resumen muy general del tema y lo que el Señor me ha invitado a hacer en estos días es abordarlo desde el cuerpo mismo, porque es la experiencia que, digamos, que yo he tenido frente a la teología del cuerpo. Entonces voy a empezar eh, ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, gracias, Padre. Entonces, lo primero que empiezo por contarles es que la teología del cuerpo es una buena noticia. Eso es bueno, ¿no? Empezar la noche, bueno, terminar el día con una buena noticia. Digamos que si a uno le preguntan como, ¿qué es la teología del cuerpo? Es un conjunto, en total 129 catequesis, que San Juan Pablo II, cuando fue papa, dio todos los miércoles durante las audiencias públicas entre 1979 y 1984, en donde él habló sobre el amor humano, ¿no? El fin de estas catequesis era enseñarnos a nosotros, a la iglesia, sobre el amor humano. Porque en algún punto de la historia se fue perdiendo y digamos como con la evolución de los pensamientos, los filósofos, el padre nos habló en su charla como del tema del ser y nos habló un poco como de estas evoluciones del pensamiento del ser humano, que empiezan a haber corrientes en donde entonces el ser humano está dividido y el alma es buena, el cuerpo es malo. Ya voy a desarrollar un poco más esto. Pero digamos que en resumen, ciertas personas resumen la teología del cuerpo como que Dios tiene un mensaje bellísimo y positivo sobre nuestro cuerpo, nuestra sexualidad y el amor humano. Y no podría ser de otra manera porque es Dios quien nos ha creado. Y aquí les agrego en el texto blanco que dice que lo que Juan Pablo II nos plantea no es solamente una visión renovada de la sexualidad humana y del matrimonio, sino una visión renovada del hombre y de la mujer como imagen de Dios. Esto es hermoso porque él no se limita a hablar de la sexualidad, sino que en la teología del cuerpo se abarca lo que es el ser, y el ser definido respecto a Dios, que es la única forma básicamente en la que el ser se puede definir, porque si no, digamos que no encuentra, ¿no? Si no está definido respecto a la verdad, pues no va a encontrar la verdad. Y entonces, al hacer esta visión renovada del hombre y de la mujer como imagen de Dios, pues trae una visión renovada, un redescubrir de quién es Dios, quién es Cristo, qué es la iglesia y quiénes somos nosotros mismos, ¿no? Es como muy amplio el tema. Y si quieren también como otra definición más simple de qué es la teología del cuerpo, como para que ustedes también se enganchen en investigar lo que es la teología del cuerpo de aquí en adelante, pues digamos que estas catequesis nos van a guiar en lo que es el significado de la persona humana. Es también una revolución del corazón, porque digamos es poner en su lugar la masculinidad y la feminidad, a la familia, a las relaciones sexuales. Entonces también es una respuesta a la confusión sexual y frente a lo que estamos ahorita en el mundo, ¿no? El tema de la identidad sexual, el tema de... también tiene que ver con y aborda el tema del aborto, el tema de los divorcios, si me caso, ¿por qué me caso? Si voy a ser religioso y casto, ¿por qué no? Como que le da un sentido
a todo lo que tiene que ver como nuestra identidad sexual. Trata el tema de lo invisible que se hace visible, no voy a hablar de eso porque es lo que voy a extender ahorita en la presentación, y del amor eterno de la Trinidad al amor temporal entre hombre y mujer, como que en esta exploración de la teología del cuerpo, el matrimonio, el hombre y la mujer en la unión nos hablan del amor eterno y de la Trinidad, la comunión de personas que es Dios. Entonces, ya ven que es como súper, súper extenso. Y a mí lo que el Señor me invitó como a exponer o a explorar con ustedes en esta noche es como el tema del ser, un poco como haciendo eco de lo que el Padre nos hablaba, como qué es este ser, de qué se compone. Entonces, para recordar un poco lo que él hablaba en su charla, es el ser tiene tres componentes, ¿no? Y lo encontramos en la palabra, en la carta de San Pablo, dice, el ser todo entero es espíritu, alma y cuerpo. Respecto a esta creación, les recuerdo que por definición es buena. Entonces, en Génesis, ahí ven todas las citas, dice, y vio Dios que era bueno, muy bueno. Entonces, en esta definición, digamos, del ser, vemos estas tres, como esta también, digamos, Trinidad, que es uno en nuestro ser, el alma, el cuerpo y el espíritu, que es uno, ¿no? Tres que son uno, nos suena conocido, y que es bueno en su constitución, es bueno, en su unidad y en su constitución es bueno, y tenemos dos elementos que son invisibles, que es el cuerpo, que es el espíritu y el alma, que se hacen visibles a través del cuerpo. Entonces aquí les pongo una frase que es, la carne expresa lo que de algún modo sucede en el interior del hombre. Entonces uno, por ejemplo, escucha mucho la expresión de en el corazón, como no, es que lo siento, y es como lo siento y lo tengo que sentir en algún lugar, entonces es como en el corazón, ¿no? Como si esta realidad que no tiene cuerpo viene a ser visible y viene a ser real a través del cuerpo, como no puede haber realidad o existencia si no hay cuerpo, ¿no? Ya empezamos a ver esta grandeza que se esconde detrás de la piel, los ojos, ¿no? Los dientes, la respiración, todo este sistema empieza a tener como una definición un poco más compleja. Y aparte, esta definición compleja, como que Dios viene a afirmarla, porque el Hijo Eterno de Dios se encarna, es decir, asume la naturaleza humana, que incluye alma y cuerpo humano, ¿no? Entonces, como, wow, Dios se hace carne, ¿no? Es hombre. Y escogí aquí unas citas bíblicas para que empecemos como a empaparnos, meternos en esta realidad, porque bueno, Jesús, digamos, sí, cada uno de nosotros tiene una relación personal con Jesús, digamos que entramos en comunión con Él a través de la Eucaristía, pero a veces se nos hace como difícil imaginárnoslo sin que sea como un personaje, o un personaje de una historia muy bonita, llena de amor, o una idea etérea o extraña, o hasta un superhombre que ni siquiera, que a veces dudamos pues si existió o no, ¿no? Y entonces quise traer estas citas bíblicas que nos interpelan sobre el hombre histórico, ¿no? Como realmente Dios se hizo hombre y vivió entre nosotros. Entonces, por ejemplo, está Lucas 2:7, donde dice, lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, ¿no? Dios fue un niño
que necesitó de pañales, ¿no? Entonces ya entonces nos hace pensar en necesidades fisiológicas como, uy, Dios también chichipopó, ¿no? O sea, es como, wow, ¿qué es esto? Y le acostó en un pesebre, ¿no? Como que necesitó de alguien que lo cuidara, que lo acostara, sintió frío, lloró. Bueno, ya está la siguiente cita, ¿no? Ya más grande, cuando muere su amigo, dice Juan 11:35, Jesús lloró, ¿no? Entonces, también tuvo esta experiencia del dolor que no es físico, pero que se expresa de una forma física. Entonces, y la siguiente cita, Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Entonces, también como estas acciones, y hubiera podido citar muchísimas más, ¿no? Entonces, como caminaba, se paraba, hablaba, ¿no? Entonces, es como, paremos a pensar como qué tan grande es la existencia del ser humano, ¿no? Como la humanidad, y cuál es el valor tan grande que el Señor no solo cuando se encarnó, sino también desde el inicio quiso dar a la humanidad, ¿no? Y la humanidad en el hombre y la mujer, porque es que dice como desde el principio, hombre, mujer los creó. Y desde el principio era bueno. No es como que Jesús tuvo que venir y solo cuando Jesús se hace carne, el hombre es bueno. No, desde el principio es bueno. Y de hecho, él lo dice en el Sermón de la Montaña, y cuando ustedes se lancen a aprender sobre teología del cuerpo, van a ver como la estructura que usó San Juan Pablo II eh, para enseñarnos de ese mensaje oculto que Jesús, pues no tan oculto, ¿no? Porque está puesto aquí en el cuerpo, pero Jesús apela al Génesis, apela al origen en el Sermón de la Montaña, y dice, en el principio no era así. Entonces Jesús habla un poco como en el principio, ahora que estás aquí en la tierra y después de la muerte. Es como, sí, momentos, después de la muerte también tenemos un cuerpo. Entonces, esa es, digamos, como la estructura que van a encontrar en la teoría de la teología del cuerpo, porque en todo, cuando las personas hablan de teología del cuerpo, pues lo abordan desde muchos campos distintos, ¿no? Entonces ustedes pueden encontrar conferencistas que hablan más como de la feminidad y la masculinidad, otros que hablan más del matrimonio, otros que hablan más de la castidad. Entonces, por eso es como un, digamos, hay muchos temas, es muy amplio, pero en general siempre se remiten a estas tres dimensiones del hombre, ¿no? En el principio, ahora, y lo que esto tiene que ver con los sacramentos y con lo que vivimos hoy en día en nuestra fe, y con el hombre a venir, ¿no? Como que nos espera cuando finalmente pues digamos que vivamos plenamente, ¿no? Cuando sea la resurrección de la carne, porque esto es realmente pues lo que decimos en el credo, ¿no? Creo en la resurrección de la carne. Ahorita voy a ampliar ese tema. Y entonces aquí en el Sermón de la Montaña, Jesús dice, no desear a ninguna mujer con lujuria. Esta no es la cita bíblica particular, la cita bíblica la encuentran en Mateo 5:28, pero aquí lo que me gusta es que habla muy claro o muestra muy claro como lo que él manda es no desear a ninguna mujer con lujuria en nuestro corazón. Entonces uno dice como, ok, pero bueno, la lujuria no es algo solo como del cuerpo, no es algo solo como que yo satisfago mis necesidades carnales, y eso no es la lujuria, y es como que no, Jesús acá nos trae una dimensión más, como que a través de esto nos muestra la visión amplia del ser, ¿no? Entonces, si tú deseas a una mujer, eh, no hay forma de desear solo, es decir, si tú la deseas con lujuria, solo estás deseando como lo carnal, y esto te lleva como a
a pecar en tu corazón. Entonces, como que esta cita para mí lo que muestra es que no es que yo pueda pecar solo con el cuerpo y entonces si mi corazón está limpiecito, es como no, porque precisamente hay una unidad, somos uno y somos indivisibles, ¿sí? Entonces como la visión dualista en que separa alma y cuerpo es falsa y es dañina. Esto también es lo que viene a decir San Juan Pablo II, es que en cualquier momento en que hagamos esta separación, digamos que somos, estamos siendo, es anticristiano, digamos, separarlo, ¿no? Jesús vino eh, a este cuerpo que es uno solo, ¿no? Entonces, en esta cita, pues San Juan Pablo II, ustedes lo van a ver cuando empiecen a estudiar un poco la teología del cuerpo, pero a través de esta simple cita, o sea, lo que Jesús hace ver a través de esta simple frase es que una persona es todo un ser y no se puede concebir en esa separación. Esto es como algo pues central que para mí es como, wow, ya van a ver más adelante porque yo tuve, digamos, esa como dificultad y esa dualidad entre el ser y el cuerpo. Entonces aquí me quiero referir, si es el caso de la charla, a lo que vaya a poder tocar en frente a la sexualidad y el ser. Voy a leer literal porque la frase me parece clarísima y hermosa y dice, todo ello demuestra que el error de la cultura contemporánea no consiste en una exagerada apreciación del cuerpo y de la sexualidad, sino al contrario, en no caer en la cuenta de que se trata, como ha dicho el propio Juan Pablo II, de un valor que no es suficientemente apreciado. Entonces esto es divino, porque digamos que en la historia de la humanidad, lo voy a poner súper caricaturizado, porque pues, no es así tampoco, ni es así para todo el mundo, pero podemos decir que hubo una parte de la historia en la que la sexualidad y el cuerpo fueron reprimidos, porque pues por esta dualidad del cuerpo malo, el alma buena, tengo que buscar el alma, tengo que buscar el espíritu y entonces como que el cuerpo reprimido, reprimido y más o menos un poco antes de los años 60, pues empieza a surgir gente que dice, pues no, pues no, porque yo quiero darle rienda suelta a mi cuerpo y quiero hacer lo que se me da la gana con mi cuerpo y entonces se fue como al otro lado. Entonces podemos decir como que al principio había como tanto puritanismo y digamos que tanta hambre del cuerpo, que en los años 60 resultó como, hagan de cuenta, si con la comida, vamos a hacer una comparación con la comida, entonces digamos que había reprimido tanto el cuerpo que había hambre de saciar como estos impulsos, esta dicha, esta felicidad de lo que es el cuerpo. Y en los años 60 dijeron como, pues no, de malas, yo voy a saciar mi cuerpo con todo lo que haya. Entonces apareció la comida chatarra, vamos a llamarlo así. Y digamos que empezó como un desafore por alimentarse de comida chatarra y de banalizar el cuerpo y de objetivizar el cuerpo, y esto la gente pensó que era liberarse, porque sí, en cierta forma había tanta represión, pues que ningún extremo, o sea, lo que nos muestra San Juan Pablo II, lo que nos muestra Jesús, es que el hombre no está creado para ninguno de esos dos extremos, ¿no? Si el cuerpo es bueno, si Dios lo creó con los impulsos sexuales, eh, y hecho para expresarse, entonces no debo ni reprimirlo, ni debo separarlo de la totalidad del ser, ¿no? Este 3-1, yo no puedo separar mis actos sexuales de mi realidad de ser, ¿no? Es lo que dice como
como con esta cita de la lujuria y del corazón, ¿no? Como si ya la has deseado con tu cuerpo, la has deseado con tu corazón y has pecado todo tú. Y a ella la has objetivizado porque no estás viendo todo el ser, ¿no? Entonces, lo que nos demuestra la teología del cuerpo es esta belleza que hay en la realidad de, de, de la relación sexual. Y entonces, como por qué tiene que darse única y exclusivamente en el matrimonio. Ya después ustedes también lo verán con las charlas que vean, pero el amor es fiel, total, fructífero, libre. Y la única manera en la que se cumplen estas condiciones es bajo la... Perdón con ustedes, es que como un alboroto fuera a mi casa, pero es bajo estas condiciones que se dan en el matrimonio. Entonces, por eso la Iglesia Católica nos invita a, a las relaciones castas. Y aquí es súper importante, la castidad no es abstinencia, y los matrimonios están llamados a vivir en castidad. Entonces uno dice, ¿cómo así? Entonces, ni siquiera en el matrimonio relaciones sexuales. No, sí. Lo que pasa es que la castidad eh, no es abstinencia, ¿no? La castidad es la plenitud de las relaciones sexuales. Es como Dios pensó e ideó la relación sexual. Es como una expresión total del ser, ¿no? Es como la plenitud del ser en donde se entrega todo el ser, alma, cuerpo y espíritu, se unen con alma, cuerpo y espíritu de pues, mi compañero, mi esposo, y de ahí este encuentro es tan planificante que llena de vida, y pues por eso da vida literal, y así es como Dios nos permite participar de de su misterio creador. No me enredo más, o sea, porque esto viene siendo imagen de la Trinidad. Entonces, Padre, Hijo, y el intercambio de amor entre Padre e Hijo es el Espíritu Santo. Entonces, ¿no? Como también Dios siendo comunidad, eh, es creación. Entonces, Dios a través de la sexualidad le permite al hombre y a la mujer participar de esa plenitud que trae vida. Entonces, ahí también en la teología del cuerpo van a encontrar como todo este mundo de la castidad, y también todo el mundo de pues la castidad por el reino, ¿no? Las personas religiosas que hacen un voto de castidad, eh, entonces como que a la luz del mundo no lo entendemos mucho, ¿no? Es como, pero como así. Entonces no todos deberíamos tener esposo y esposa y tener hijos, y es como no, hay personas que están llamadas a vivir esa plenitud en unión con Dios, como que ellos se adelantan a lo que vamos a vivir pues, como en la otra vida, ¿no? Porque él dice ahí también, no, es que ustedes en la otra vida no se van a casar. Y entonces uno dice como, sí, obvio, no nos vamos a casar porque vamos a ser como espíritus. Y es como, no vamos a ser espíritus, vamos a ser carne. Entonces no es como, ¿cómo así? ¿Cómo funciona esto? Es porque esa plenitud después de la resurrección no la vamos a tener en el encuentro de cuerpos, que es algo, digamos, que es lo más parecido que podemos tener aquí a esa plenitud en Dios, sino que la plenitud la vamos a tener en la comunión con Dios. O sea, esto es como, o sea, ¿sí ven por qué les digo que es un tema muy extenso, muy apasionante? Y entonces el Señor nos invita a desarrollarlo como desde el punto de vista de soy mi cuerpo. Cualquier división del alma, el espíritu y el cuerpo es anticristiana, porque en cierta forma implica la negación de alguna de las otras áreas del ser, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta gente que busca como trascender su ser y trascender su mente y elevarse
las esferas del nirvana, es como, no, porque Dios nos quiere felices y plenos en este mundo con este cuerpo, ¿no? Entonces, eh, ver, rechazar o ver el cuerpo como algo malo, eh, pues me lleva como a rechazar un poco mi ser. Ver el cuerpo como una jaula, pues también digamos como que me diferencia de esa definición, ¿no? Entonces, pues si yo no tengo cuerpo, no puedo ser, ¿no? Porque parte de lo que a mí me define quién yo soy, pues son como estos rasgos, ¿no? Como los ojos, la nariz, tengo los dientes de cierta forma, tengo el pelo crespo, me paro de tal forma, no sé qué. Ese es digamos, también hace parte de mi identidad. Y cuando separo, digamos, el cuerpo del alma, que es un poco ahí donde dice Jesús lo de la montaña, lo del sermón de la montaña, cuando tú estás deseando una mujer como por su cuerpo, por tenerla, sin siquiera conocerla, tú estás objetivizando a la persona, la estás volviendo un objeto porque estás separando su corporalidad, o sea, su identidad de su cuerpo, de su identidad de su alma. Y esta es una imagen también muy chévere que utilizan muchas de estas personas que hablan de teología del cuerpo, y es por qué nos asustan un alma sin cuerpo, por ejemplo, un fantasma, o un cuerpo sin alma, por ejemplo, un zombie. Pues porque en últimas es antinatural, y la plenitud del ser y la plenitud de mi definición de persona se da con esa comunión de estas tres cosas. Entonces, por eso pongo en grande, soy mi cuerpo, porque muchas veces en esta sociedad nos han enseñado a como a tratar al cuerpo distinto a quien yo soy, ¿no? Entonces es como sí, como esa jaula, nos han enseñado como a definirla mucho como esa jaula, o, entonces por eso pongo en grande esta riqueza de la teología del cuerpo, en donde yo soy mi cuerpo, no soy solo mi cuerpo, pero soy mi cuerpo. Y me encanta. Bueno, en la pasada ya les había puesto una imagen de Jesús. Obviamente, pues este no es Jesús, es Jim Caviezel, es el actor que hace Jesús. Pero me encanta porque como se le ven de cerca sus rasgos, como, bueno, su humanidad. Y les pongo precisamente esta parte del Evangelio que es después de Jesús resucitado. Entonces dice... mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y que estaban asombrados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado y él lo tomó y comió delante de ellos. O sea, esto es como, o sea, si uno realmente se pone a pensar, a ver, ok, yo creo que Dios me creó, yo creo que Dios vino al mundo, murió por mí, murió en una cruz, no taladrado, el costado, las manos, los pies, pero no se quedó ahí, sino que resucitó. O sea, no es que sea un espíritu andando por el mundo y que, no, es que él con su cuerpo resucitó. O sea, tanto que aquí dice que
tomó el pescado asado y lo comió delante de ellos. O sea, estos locos lo vieron, lo tocaron. Santo Tomás, que fue hace poquito la fiesta, le traspasó, o sea, como le metió al hueco, ¿no? Él tiene el hueco, porque obviamente esto no es que, ok, el cuerpo se volvió a hacer de, así como de la nada, como, ¿no? Jesús nos muestra en su cuerpo glorioso y resucitado, obviamente ya no es la misma existencia como la nuestra. Nosotros vamos a pasar por la muerte y vamos a pasar por la resurrección, en la que de cierta forma esta materia se va a transformar. Eso es un buen ejercicio, como imagínense cómo se va a transformar esta materia. Eh, es súper chistoso como, bueno, ¿y qué? ¿Todos vamos a tener casas? ¿O qué vamos a comer? ¿Voy a poder comerme la malteada? ¿O de pronto ya no voy a querer comer malteada porque como ya va a ser un cuerpo redimido y resucitado, ¿no? Es como chévere ponerse a pensar, como esto que yo repito en el credo a veces todos los días, creo en la resurrección de la carne, es qué quiere decir, qué quiere decir para ti, qué quiere decir para tu vida, qué quiere decir para lo que esperas, para lo que crees, ¿no? Cuando no cree esto es como que se puede lanzar en cualquier locura, pues porque en un fantasma o en sí, en la forma en la que viven ahora, por ejemplo, nuestros seres queridos transformados, no es la resurrección completa, porque todos estamos esperando de alguna forma eh, esta segunda venida de Jesús y como este vivir ya para siempre con nuestros cuerpos, ¿no? Esto es algo que a mí me totea la mente y por eso es tan lindo como estudiar y mirar la teología del cuerpo, porque esto también implica en cómo vivo mi vida, ¿no? Cómo vivo este cuerpo. Eh, cómo he de expresar esa realidad en esto que yo vivo ahora. Pensé que tenía más diapositivas. Bien. Y les quería pues, decir que, ¿por qué la teología del cuerpo tiene que ver conmigo? Creo que no conozco a muy pocos o muy pocos me han visto en mi realidad. Yo soy una persona con una enfermedad muscular degenerativa y necesito de 2 bastones para caminar. Y para mí, y digamos también, ahorita que Rafa cantaba y yo quería hacer un estiramiento, entonces quedó perfecto. Eh, pues yo, por ejemplo, no puedo subir los brazos, entonces yo decía, pero yo cómo les voy a dar la indicación de estirar los brazos y hacerlos y yo no lo puedo hacer. Entonces, digamos que yo en parte de mi vida, pues yo fui sana, yo soy sana, estoy sana, pero digamos que mi cuerpo no estaba deteriorado, eh, sino hasta mis 25 años más o menos. Entonces, digamos que yo viví una vida, se puede decir, normal, en donde yo tenía mis sueños, mis grandes anhelos, pues eran pues, tener esposo, ser mamá, tener mi trabajo, como vivir, ¿no? Vivir en el mundo, moverme en el mundo. Y en el momento en el que para mí pues se rompe, digamos, como esa realidad de mi cuerpo y ya es como no, es que ya no eres así, o sea, ya no puedes bailar, ya no puedes correr, ya no puedes subir escaleras como se te da la gana, ya no. Entonces fue como, wow, o sea, a mí me sacudió literal mi existencia. Entonces fue como preguntarme, y yo en algún momento pues lo vi como una jaula, ¿no? Como este cuerpo es una jaula, porque pues yo no soy así, a mí me gusta bailar, a mí me gusta cantar, eh, entonces es como este cuerpo es una jaula y yo simplemente pues no soy esto y no soy así, y entonces fue como una negación, o sea, yo pues pasé por esta etapa de negar mi ser, eh, pues simplemente era un proceso doloroso, ¿no? Entonces, esto también nos hace pensar como, entonces, ¿qué es el ser? ¿No? Entonces, el ser es únicamente una persona que tiene todas sus facultades cognitivas, el ser es una persona que se ha desarrollado completamente, el ser es una persona que puede hacer para la sociedad, que es útil, eh, ¿qué es el ser? ¿No? Entonces,
cuando se mira al ser en su totalidad, ¿no? Porque no, lo que yo, mi cuerpo no me define totalmente, pero como las limitaciones son una forma de mirar la existencia de una manera distinta. Y por eso la importancia de la vida y por eso nuestra iglesia y nosotros defendemos todas las formas de vida, ¿no? No es como porque un niño entonces tiene síndrome de Down, entonces no es una persona. O porque un niño está en su etapa más pequeña de desarrollo como un feto de pues un mes en la barriga, entonces no es una persona. ¿No? Entonces no es como, sí es porque ya es un ser, ¿no? Hay una materia nueva, hay una materia que es exclusiva, única. Y eso es hermoso porque o sea, mi cuerpo, que es un ADN nuevo, es un ADN completamente distinto, así yo tenga papá y mamá, mi hermana y yo no tenemos el mismo ADN, no somos iguales, somos seres distintos, igual que unos gemelos, o sea, así sean gemelos que nazcan al tiempo, estén al tiempo en la barriga, parezcan igualitos, son seres completamente distintos. Su corporalidad lo muestra y su alma lo muestra. Entonces, en mi proceso de conocer al Señor, de conocerme a mí misma, pues ha sido mi director espiritual siempre me dice que que yo llegué disgregada, digamos que yo llegué con mi espíritu por un lado, mi alma por otro lado, mi cuerpo por otro lado, porque yo estaba, pues mejor dicho, como defendiéndome como podía, y digamos también rechazando mucho mi cuerpo, y digamos que el proceso de sanación que el Señor me ha regalado, más que regenerar el cuerpo, ha sido como unir todas las facetas de mi vida. Y yo puedo decir al día de hoy que soy una persona absolutamente feliz, absolutamente sana, pues a pesar de que todavía necesito mis bastones, yo sé que algún día voy a salir corriendo y voy a salir bailando, pero es porque el Señor lo primero que quería sanar en mi vida era como esa separación que había dentro de mi ser a causa de un momento como, pues digamos, traumático. Yo lo que tuve fue una intoxicación severa por una vacuna. Entonces, digamos que en el momento en que esto entra en mi vida, hace como, se separan mis tres áreas del ser y ir descubriendo al Señor es como ir viendo esa plenitud que podemos llegar a vivir en esto que Dios creó, donde no necesito ni ser millonario, ni poder hablar bien, ni, ni ser perfecto frente a lo que el mundo dice que es perfecto, ¿no? Porque, wow, oigan, ¿se han visto un espejo? O sea, ¿se han visto un espejo? O sea, ustedes hacen, ni siquiera saben de dónde hacen, y entra aire que ahí infla unos pulmones, somos una cantidad de sistemas que es o sea, wow. O sea, el Dios cuando nos creó, mejor dicho, realmente, una de los relatos del Génesis, pues hay uno que pone al hombre como lo primero creado y hay otro que pone al hombre como lo último creado. Eh, para que lo vean también cuando vean la teología del cuerpo, van a ver estos dos relatos del Génesis, pero lo que sí se concluye de estos dos relatos es como que, wow, el ser humano es como la expresión más hermosa de lo que el Señor eh, pensó como expresión del amor. O sea, es muy lindo, es plenitud. Y lo que hay detrás del cuerpo vivido bajo el amor de Dios es plenitud, o sea, es como alegría plena. Y no necesariamente necesito de otra persona para vivir esa plenitud, ¿no? Porque esa plenitud la vivo ya con Dios, ¿no? Y, aunque, obvio, San Agustín, ¿no? De Dios venimos y a Dios volvemos y en nuestro cuerpo hay una ansia, un hambre tremenda de ser saciada y esa hambre es Dios.
¿no? Entonces, el matrimonio es una flecha que apunta hacia Dios, eh, de cómo vamos a saciar esta necesidad de amor solo en Dios, ¿no? Esta vida, eh, pues bueno, nos dieron la vida y gracias a esta vida vamos a tener la vida plena eh, que se viene. Y, Rafa, ¿cuánto tiempo tengo? Ya estamos. Ya estamos para concluir. Es simplemente, ahora sí vamos a hacer el ejercicio para Lo el que que les necesites dije está que, bien. ¿sí? Sí, sí, dale. Un corto ejercicio para, no se voy a dar como dejo de compartir pantalla, ¿cómo es esto? En la parte de arriba hay un rectángulo rojo, dice dejar de compartir pantalla. No lo falta el fecha. Ah, ya. Ujú. Bien, y ahora la idea es que si tienen su espejo, lo tomen. Y si no, pues simplemente cierren los ojos y dediquen como este momento de reflexión. Pónganse muy cómodos. Lo que sí es importante en este momento es que me puedan escuchar, digamos, si cambian de posición, si se van a acostar en una cama, en el piso, eh, no sé si quieren estirar todo el cuerpo, háganlo, pero sí, pues es importante que igual me puedan escuchar. Y lo que vamos a hacer en un primer momento es tomar ese espejo y cada uno se va a observar. Entonces, vayan mirando como su cara, miren su pelo, sus ojos, el color de sus ojos, el color de su piel. Observen si de pronto tienen arrugas, si tienen pecas, lunares, sus dientes sonrían un poquito. Y si pueden inclinar un poco el espejo y empiezan a mirar como su cuerpo, con los brazos, el torso. Imagínense también que hay un poco detrás de la piel, todo lo que puede estar pasando en este momento. Sus músculos se contraen, se relajan. Y ahora también este recorrido que han hecho con la ayuda del espejo, háganlo con el tacto, como vayan, toquen su frente, miren qué sensación tienen, de pronto sus manos están frías, están calientes, si se siente bien, si se siente extraño, si nunca lo hacen, como cómo se siente, como tocar, ¿no? Esa caricia y entrar un poco en esa conciencia de lo que es mi cuerpo y de quién soy yo. Ahora hagan conciencia de cómo está
el cuerpo en general. Si está cansado, si están agitados, si les duele algo. Y si necesitan estirarse, moverse un poco, como háganlo. Eso es lo que significa escuchar el cuerpo. Como que dejo de pensar y simplemente siento. Y mientras que hacen esta conciencia, les voy a hacer como una serie de preguntas y ustedes como simplemente déjenlo, pues háganselas para ustedes. Como cuando haces este recorrido por tu cuerpo, ¿qué piensas? Cuando te miraste al espejo, ¿qué fue lo primero que pensaste? ¿Tuviste pensamientos de rechazo? De pronto lo primero que se te vino a la mente fue, qué feo estoy, ¿por qué no me peiné? ¿Te gusta o no te gusta lo que ves en el espejo? ¿Alguna vez te habías puesto a pensar que cuando te miras, no solo estás mirando un cuerpo, sino que te miras a ti? ¿Te has dado el momento para admirar quién eres? ¿Te has parado a pensar que Dios te creó tal y como eres? Con los ojos como los que viste, con la nariz que viste, con el pelo que viste. ¿Te has puesto a pensar que cuando rechazas tu cuerpo, te rechazas a ti? ¿Te has puesto a pensar que cuando actúas de una manera que tiene un impacto sobre tu cuerpo, estás actuando de una manera que tiene un impacto sobre todo tu ser? Cuando decides cuidarte, cuando decides hacer ejercicio, cuando decides alimentarte sanamente, estás cuidando de ti. El cuerpo tiene memoria. El cuerpo, en esa unidad que somos, guarda también información sobre lo que hemos vivido.
Es muy visible, por ejemplo, en las cicatrices, pero también sucede de formas menos claras y por esto hay muchas enfermedades que más que una razón física tienen una razón en la moral y en el espíritu, en el alma y en el espíritu. Y por eso a veces nuestro cuerpo nos grita. Yo fui una persona extremadamente terca y no escuché cuando mi cuerpo me gritaba. Me demoré demasiado tiempo en buscar no solo un doctor físico, sino al doctor del alma. Y ya les conté que mi proceso de sanación fue como el integrar todo mi ser, integrar mi cuerpo, integrar mis heridas. Y esto sigue siendo un proceso de sanación. Pero lo más lindo es que sigue siendo un proceso de felicidad, porque la vida es un camino de felicidad. La santidad no es más que vivir la plenitud del ser, lo que Dios creó para ser en su expresión, en su misión y en su vocación. Y creo que a lo que el Señor nos estaba invitando esta noche era a reencontrarnos con nosotros mismos, a tener una conciencia de mi realidad para que desde mi realidad pueda ser la plenitud del ser, pueda ser la plenitud del ser que Dios creó. Muchas gracias, espero que no se me hayan dormido. Gracias, Cherry. Dios te bendiga. Muchas gracias por tu testimonio, por tu fe en Dios, por tu confianza en Él, por lo que preparaste para nosotros y que nos invita a comprendernos, a sentirnos unos, es decir, integrados en esa unicidad de la que Dios quiere y que tú nos has hablado. Gracias por eso. Yo creo que lo que Jesús dice en Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 21 es, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, y tú lo has dicho, la unidad de la Santísima Trinidad debe reflejarse en la unidad de nuestro ser, de nuestra integridad, y por supuesto de nuestra unicidad en la vida comunitaria. Padre, no sé si usted quiere cerrar este momento con reflexivo, con algunas palabras y bueno, motivar a los chicos a seguir profundizando esto, ¿no? Muchachos, Cherry, gracias. Gracias por el esfuerzo, por la dedicación, por el testimonio, por pues los contenidos que nos has comunicado, nos has transmitido. Este tema es realmente un tema totalmente determinante en la vida de nosotros. Porque si hay algo que es determinante es el manejo de nuestra parte afectiva y de nuestra capacidad para entrar en relación con las demás personas y con nosotros mismos. Es un tema que trata mucho del autoconocimiento, de la autoaceptación, del autocontrol, del autodominio, del autoconcepto que nosotros tenemos de nosotros mismos y de la manera como entramos en relación con las demás personas y cómo acompañamos a las personas a saber entrar en relación, porque de esto depende muchísimo, muchísimo, muchísimo que las personas se arruinen la vida y le arruinen la vida a otras personas. Se la arruinen lastimándose, hiriéndose, dañándose, rechazándose o pensándose como seres malos porque experimentan sensaciones fisiológicas, corporales, o llevándose a extremos de relajación, de laxitud, en el que no hay problema, todo se vale, no hay lío. Hay muchos elementos que son bastante importantes en lo que Cherry comunicó. Yo quisiera solo hacer como, ¿cómo les digo yo? Como claridad sobre algunos aspectos que me parecen determinantes.
en el tema de conceptos. En el tema de conceptos. Por un segundo yo miro aquí algo que necesito. Porque me parece que el tema del concepto que nosotros tengamos de castidad, de lujuria, va a depender muchísimo la concepción de lo que estamos haciendo. En un segundo, muchachos. Estoy intentando compartir pantalla con ustedes. No sé si están pudiendo ver allá. Sí, sí. ¿Sí? Sí, pero amplía la pantalla. Bien. Yes. En un segundo. Como Cherry lo dijo, el tema del cuerpo no tiene que ver únicamente con la sexualidad, tiene que ver mucho con la parte estética, con el concepto de nosotros en toda nuestra integridad. Lo primero que tenemos que decir es que somos multidimensionales. Uh-huh. Hoy, mire, muchachos, les doy como testimonio, hoy vino una chica a buscarme porque tenía problemas cognitivos, digamos que tenía una inteligencia un poco tarda en lo que tiene que ver con la inteligencia analítico-deductiva. A ella le costaba mucho el tema de argumentar. Y entonces venía con un trauma grandísimo, odiándose, rechazándose, lastimándose porque tenía ese problema, porque ella sufría de convulsiones y estos ataques epilépticos pues le destruyeron muchas neuronas y bueno, ella entendía que no era culpa de ella, que era la naturaleza, bueno, tal cosa. Pero entonces venía con un conflicto interno grandísimo, muy grande, al punto que estaba encerrada, aislada, llena de rabia, odiando el mundo y odiándose a sí misma. Nos sentamos a hablar y le mostré que ese es un tipo de inteligencia, la inteligencia analítico-deductiva argumentativa. Pero hay otros tipos de inteligencia que son más determinantes y mucho más importantes, como la inteligencia emocional, como la inteligencia espaciotemporal, como la inteligencia psicomotora, como la inteligencia política y social, como la inteligencia espiritual, que también nosotros tenemos que desarrollar. Y le puse ejemplos como, por ejemplo, no sé, como James. James, cuando tiene que argumentar en las cámaras, es un fiasco, pero tiene una inteligencia psicomotora impresionante. Le coloqué varios ejemplos de distintos tipos de inteligencia y cómo muchas personas son destacadísimas en algunos de sus tipos de inteligencia. Pues lo mismo ocurre cuando nosotros absolutizamos nuestra vida por nuestras debilidades o nuestras fortalezas sexuales. Porque tengamos esta o aquella debilidad, esta o aquella limitación, esta o aquella inclinación, y entonces por eso permitamos que lo sexual se convierta en el determinante existencial fundamental cuando lo sexual es solo un aspecto de nuestra vida, pero que determina todos los demás aspectos. Es decir, no lo podemos ver como totalizante, pero tampoco lo podemos aislar y minusvalorar. Por eso es muy importante, muchachos, que ustedes entiendan la diferencia entre castidad, matrimonio y celibato, que son tres cosas distintas, pero que tienen que ver la una con la otra. La castidad tiene que ver con el que escoge la vida matrimonial o la vida célibe. ¿Qué es el celibato? El celibato es no esposa o esposo y no hijos. O sea, renuncio por el reino de Dios a tener una esposa, a tener un esposo y a tener hijos, para poderme dedicar de manera completa a Dios. Y yo puedo ser célibe, pero no casto. No sé si me estoy haciendo entender. Yo puedo cumplir con el celibato y ser una persona incasta. O puedo, bueno, no puedo no cumplir el celibato y ser casto. O sea, son dos cosas distintas. Pero en el matrimonio, aunque la pareja de esposos tengan sus relaciones sexuales, sin embargo, los dos pueden ser completamente castos, aunque tengan su relación sexual. Y ahorita vamos a entender un poquito eso. Rápidamente voy a tratar de correr esto. Hay 4 puntos sobre la sexualidad que Juan Pablo II nos resalta fundamentalmente en lo que Cherry estaba comunicándonos. Y es tener completa
idea sobre las diferencias y los límites que existen entre la masculinidad y la feminidad, entendiendo que son rasgos característicos del género, de la persona, del ser humano. Cuando hacen un examen de ADN, cuando hacen un examen genético de los rasgos de una persona, solo hay dos géneros, masculino y femenino. No existen más. Y eso nosotros, ustedes y yo, no podemos ser ambivalentes y estar de aquí para allá con lo que el mundo de hoy está tratando de convencer de mentiras a los muchachos. Segundo, que el cuerpo humano tiene un significado nupcial o conyugal. Es para la donación, es un regalo precioso donde nosotros nos donamos y nos entregamos para complementarnos con otra persona o en relación a la entrega y la donación con una misión, como lo hacemos nosotros los sacerdotes. Tercero, que el hombre y la mujer entran libremente a esta unión, sea esponsal, sea matrimonial o sea celibataria, en un acto de ofrenda, de entrega, de donación, de regalarle la vida al otro de manera gratuita e incondicional. Por eso cuando nosotros vamos a casar una pareja, cuando llenamos los expedientes matrimoniales, una pregunta que le hacemos es a las personas. Cuando ustedes vayan a casar, muchachos, el sacerdote les tiene que preguntar lo siguiente: ¿han puesto alguna condición para casarse? Y si ponen condiciones, si el amor es condicionado, entonces no es amor. Y por lo tanto, el sacerdote tiene que, si los casa o no los casa. Porque es una entrega y donación total y libre, desinteresada y por lo tanto incondicional. Por lo tanto, el cuerpo tiene un valor teológico tan grande y determinante, muchachos, que puede que haya habido la ceremonia, que puede que haya habido el matrimonio con toda la fiesta y toda la cosa, pero si él y ella no vivieron el momento de la consumación del matrimonio, no hay matrimonio. Aunque haya habido la fiesta y la ceremonia y la misa y todo, ese matrimonio se llama rato no consumado, porque no hubo la relación genital al modo humano. Así que una relación genital es tan sublime, es tan santa y maravillosa, tiene tanto significado, que de la penetración del pene en la vagina depende que el matrimonio se consume o no. Por lo tanto, para la iglesia y para la mentalidad cristiana y la antropología cristiana, la relación genital no es maldita, ni mala, ni pecaminosa en su naturaleza misma, sino que es totalmente plenificante y tiene una determinación tan importante por la sublimidad que ella tiene en sí misma. El problema no es el meter el pene en una vagina. El problema es de qué manera, en qué contexto, con qué intención, bajo qué circunstancia. Lo cuarto, que el pecado puede romper, puede pervertir la auténtica relación de los sexos. Por eso lo que estamos viendo, muchachos, un total desorden en la comprensión del ser humano. Y aquí hay otra cosa que quiero mostrarles, muchachos. Quiero que tengan claro estas dos cosas. ¿Cuáles son las características de la unidad original de nuestra condición humana en la creación? Que nosotros no podemos, por ejemplo, recuerdan ustedes lo que ya Cherry nos habló, ¿no? Lo que sucedió allá en el paraíso. Esta es una explicación simbólica de una cuestión antropológica, de la relación del hombre con el hombre y la relación del hombre con Dios. Digamos que nosotros debiéramos no sentir vergüenza de ninguna parte de nuestro cuerpo. Pero vivimos en un mundo donde se privilegia la imagen y entonces si tenemos gordos o tenemos arrugas o tenemos celulitis o tenemos, bueno, toda esa vaina, entonces sentimos vergüenza y nos tapamos y nos escondemos. O pensamos que nuestro cuerpo es maldito porque todos lo quieren ver, porque todos lo quieren agarrar, porque todos lo quieren tocar. Y entonces empezamos a tener una relación totalmente equivocada con nuestro cuerpo, entendiendo que el cuerpo debe ser valorado, amado, como valoramos nuestra alma y como valoramos nuestro espíritu. Segundo, que el cuerpo es para la donación personal, para la donación, la realización de nosotros en la donación, en la interacción con el otro. Que
el coito sexual como tal tiene una sublimidad maravillosa que nosotros no podemos desconocer, que nosotros tenemos que valorar y nunca despreciar, jamás, y entender que es para la mutualidad. Versus el problema que existe en nosotros. ¿Por qué cuando nosotros rompemos esa armonía? ¿Por qué cuando nosotros rompemos esa unidad original del hombre con Dios y con el otro? Empezamos a sentirnos mal, ya empezamos a sentir los vacíos, la vergüenza, la rabia, pensamos que somos pecadores y malos y nos escondemos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros perdemos esa dimensión del regalo, de la donación, de la entrega, de la complementariedad, empezamos a sentir miedo a ser usados, a ser utilizados, como decía Cherry, a ser convertidos en objeto para saciar los deseos carnales de otra persona, las pasiones egoístas y pecaminosas de otra persona, que usamos al otro para realizarnos personalmente. No lo valoramos en lo que el otro siente, en lo que el otro experimenta, en lo que el otro vive en su integralidad como ser, sino que lo usamos para saciarnos o buscamos el otro porque para exhibirlo, para probar, uy, mire que semejante vieja o semejante tipo que yo exhibo por la calle, que con esta sí no me da pena andar de la mano, con esta sí la exhibo y que me miren y que se tome fotos y que todos miren qué belleza, que fue lo que yo conseguí. Y el problema de esa desintegración del coito sexual es cuando nosotros empezamos a usarlo de manera absurda, sin control. Me dieron ganas, tengo relación, independientemente del momento, de la época o como sea. Perdemos la dimensión de lo sublime, de lo maravilloso, de lo planificante que pueda ser cuando lo banalizamos y entonces lo convertimos en que esta tarde ¿qué hacemos? Pues madre, jugamos baloncesto, jugamos billar o tiramos. O sea, por Dios, nos podemos relajar y podemos relativizar y banalizar totalmente algo que es tan sublime. Y en lugar de donarnos mutuamente y de complementarnos, lo usamos como un instrumento de dominio. Y entonces queremos dominar, y entonces queremos volver esclavo al otro, y entonces queremos que el otro dependa de mí para poderlo dominar. Y entonces, esas características que debieran haber entre nosotros debe ser la confianza, la interdependencia, el sexo como una entrega y donación, y debe haber una armonía. Mientras que cuando nosotros vivimos empecatados y no entendemos esa sublimidad y esa santidad del cuerpo y no tenemos esa unidad entre cuerpo y alma y espíritu, ¿cómo vivimos? Con miedos a ser abandonados, a ser traicionados, a ser engañados, y si nos traicionan y nos engañan y nos abandonan y nos utilizan, nos tiramos al suelo, nos morimos, queremos matar y nos matamos. Ahí está la demencia del ser humano cuando no sabe entender esta dimensión tan preciosa de la antropología del cuerpo en su originalidad. Tenemos miedo a volvernos esclavos sexualmente de otra persona y tenemos miedo que se vaya o que se pierda porque ¿dónde encontraré otro igual, otra igual? Nadie me lo hará así. Toda esa cosa horrible en la que nosotros nos convertimos en esclavos sexuales de otra persona y terminamos siendo perritos que llevamos así de la jeta o nos llevan o somos llevados. O sea, es la pérdida de la dimensión profunda de lo que somos como seres humanos. O el sexo como un arma o como una herramienta para manipular y para someter. Y entonces viene toda esa realidad de conflicto que muchos de nosotros vivimos y por lo cual no somos realmente felices. Estos 4 puntos, estos elementos que les muestro, muchachos, nos tienen que llevar a entender que la mentalidad concupiscente, que un cuerpo concupiscente, que un espíritu concupiscente, es aquel que no trata de poner en orden, de poner en equilibrio las tendencias a satisfacer los deseos del cuerpo del ser humano. O sea, sin prudencia y sin sabiduría. Simplemente dándole vuelo a la hilacha, dándole gusto al cuerpo cuando el cuerpo lo pida, démosle de comer. No, sino que tenemos que aprender a entender que para eso Dios nos dio inteligencia, para eso Dios nos dio capacidad para entender cuándo sí y cuándo no, y cuándo podemos ser dueños de nosotros o somos realmente esclavos de nuestras pasiones. Y entender que la lujuria, muchachos, la lujuria es el deseo desordenado hacia o el disfrute excesivo del placer sexual. Eso es la lujuria. Cuando nosotros
le damos a lo sexual una rienda suelta total, donde nosotros perdemos la dimensión de lo sagrado y de lo sublime para entender que es para complementarse, para donarse, recrear el amor y procrear dentro de un esquema de donación total como es la vida matrimonial. Entonces, todo eso nos lleva a nosotros a vivir una vida sin propósito de donación y de unicidad, de complementariedad y de mutua entrega para la felicidad. Ese es el problema de la lujuria. Y termino con esto, muchachos, el impacto de la lujuria. En nuestra relación con la comunión entre las personas, la rompe. No hay donación y no hay entrega, simplemente se usa al ser humano como instrumento. En nuestra relación con la gente del sexo opuesto, nosotros, o incluso del mismo sexo, que es lo que estamos viviendo nosotros hoy día, la lujuria nos lleva a banalizar totalmente y a banalizar el acto sexual y a sublimizar el placer. Ahí es donde nos perdemos y nos equivocamos. ¿El placer es bueno? Sí. Es que nos lo dio Dios. Es una facultad de nuestro cuerpo. ¿Está bien sentir placer? Sí. ¿Está bien que mi cuerpo experimente placer? Sí. Pero yo no puedo absolutizar el placer. Yo no puedo darle al placer un puesto que no debe tener. Debo tener equilibrio y entender que yo debo gobernar mis pasiones y no las pasiones gobernarme a mí. Depende mucho, muchachos, de cómo nos vemos a nosotros mismos. Si yo no me quiero, no me amo, no me respeto, no me valoro, entonces pienso que yo puedo atrapar al otro y sostenerlo por lo sexual. Y es un error gravísimo por donde nosotros nos perdemos. Por eso la frase estúpida del pelado superficial es que si cuando me da la pruebita de que me ama, por ejemplo, eso es demasiado superficial pensar que yo tengo que estar con la otra persona para que entienda que sí lo quiero, o que sí lo amo, o que sí estoy realmente interesado en él, o que sí me gusta. Es totalmente falso. Y eso trae unas consecuencias nefastas para la manera como nosotros terminamos entrando en relación con las demás personas. Este capítulo 3, versículo 8 del Génesis es totalmente determinante. Fuimos creados para el paraíso, no teníamos vergüenza, no nos escondíamos, nos relacionábamos libremente y nos complementábamos en el amor. ¿Y qué trajo el pecado? La concupiscencia y la lujuria. ¿Qué trajo en el ser humano el interés personal y digamos, el egoísmo? ¿Qué trajo el ser humano el seguir sus propios criterios y no seguir la voluntad de Dios? Sentir vergüenza, querer taparse y autosustraerse del paraíso. Y eso es lo que lleva al ser humano una vida sexual desordenada. Nos llenamos de vergüenza y por lo tanto rompemos nuestra relación con Dios. Nos tapamos y entonces por eso empezamos a despreciarnos y a despreciar o a relativizar o banalizar la dignidad del cuerpo y de la vida del otro. Y por último terminamos escondiéndonos de Dios y alejándonos de Él. Por eso es que por ese lado nos perdemos tanto. Muchachos, ¿qué es lo que tenemos que meter en el equilibrio? La unión y la común unión en la mutua donación y la entrega con el otro. Para eso es la sexualidad, para eso es el cuerpo, para la donación, la entrega, la complementariedad, la realización mutua y no personal. Segundo, tenemos que aprender a ser dueños de nosotros mismos, de nuestros instintos y nuestras pasiones, y no que nuestras pasiones sean dueños de nosotros. Por lo tanto, el autocontrol y entender que podemos realmente aprender a donarnos y no donarnos para autosatisfacernos, no donarnos para pretender satisfacer al otro, sino donarnos para complementarnos y amarnos realmente. Por eso, muchachos, quería como puntualizar esto para que de pronto no quedaran dudas respecto a eso, porque ya tenía preguntas en mi chat interno, en el de mi WhatsApp, y me parece que podríamos puntualizar eso de esta manera. Entonces, muchas recuerden gracias, que la teología del cuerpo no tiene que ver solo con lo sexual, sino también con la autoaceptación de nuestra parte estética. O sea, por Dios,
No podemos dejarnos acomplejar porque yo, por ejemplo, tengo ya una barriga que parece de La de 5 Homero meses. Simpson. Ayer Jerry, nos la medíamos con Joana y se burlaban porque tenía yo casi la barriga más grande que Joana. la Pero barriga no de puedo. Homero Simpson. Obviamente tengo que pensar en mi salud y tengo que buscar no dejarla crecer más porque me vuelvo un botija. Y obviamente mi salud y mi parte estética es importante y no puedo descuidarme. Pero no puedo permitir que eso determine mis estados anímicos y espirituales. No, tengo que ser responsable, sí. Tengo que cuidarme, sí. Y el hecho de que yo me cuide y vaya al gimnasio y haga mi deporte y haga mi dieta no me hace un ser humano superficial y vacío, ni me hace un ser humano poco espiritual. Porque hay gente que con sus complejos estúpidos empieza a hacer terrorismo espiritual con los otros y a llenarlos de sentimientos, culpa y complejos. Mire, hay personas que por pura envidia con una niña que tenga un cuerpo bonito, una niña que tenga un cuerpo bonito, que es muy linda, las acomplejadas empiezan a cargarlas de culpa, de sentimientos de culpa, y vaya tapes y vaya un montón de cosas. ¿Me hago entender? Ojo, ojo, porque tampoco le estoy diciendo vayan y muestren y exhiban y vendan, no, sino aprendan a amarse y a aceptarse y a quererse. De no entrar en complejos. Si Dios les dio un cuerpo bonito, valórelo y llámelo, y valórelo y quiéralo, pero no lo ponga como vitrina de exhibición para que conquiste por su cuerpo. Tampoco es eso. Tiene uno que tener un perfecto equilibrio. Ni lo minusvaloro que termino tapándolo y entonces avergonzándome de él porque tengo unos senos que todos miran, porque tengo unas nalgas que todos miran, o porque tengo unos músculos que todos quieren que les abracen. No, pero tampoco porque tengo eso, entonces ahora lo exhibo como letrero de conquista. No, recuerdan lo que veían, dos palabras, prudencia y sabiduría. Prudencia y sabiduría. ¿Ya? No sé, muchachos. En el chat les puse digamos que fuentes o gente que ha estudiado y promueve mucho el tema de la teología del cuerpo. Está Christopher West, la mayoría de sus contenidos están en inglés, pero hay varios que ya están siendo traducidos. Él tiene el Instituto de la Teología del Cuerpo en Estados Unidos y ellos forman gente que, digamos, a su vez multiplica el mensaje de la teología del cuerpo por todo el mundo. Una de estas personas que se ha formado con Christopher West es María Andrea Cortés, ella es colombiana, está en todas las redes como Un Amor Diferente. Ella también tiene un programa con su mamá en EWTN. Ella aborda muchísimo el tema de la feminidad sana, bueno, todo este tema, lo que hablaba el padre de quererse, de cómo me he visto, cómo ser mujer, ¿no? Hay una gran crisis en la feminidad y creemos que ser mujer es perrear por yo no sé, ni siquiera no sé qué es lo que ahora las niñas se imaginan que es la feminidad y es una cosa, pues realmente el mejor modelo de mujer que podemos tener es María. María la mamá de Jesús, María mamá. Y No bueno, María Andrea No Cortés lo María habla de los mucho. guardias. No, María de los guardias. Ok. Y su mamá también es espectacular, se llama María Claudia Durán y ella también, bueno, habla clarísimo de la teología del cuerpo. Y el padre Adolfo, que también es muy activo en redes, hizo hace como un mes lo que fue el Congreso sobre la teología del cuerpo. Y esto es buenísimo porque es gente que se ha formado, mucha de la gente que se ha formado con Christopher West, pero que es hispanohablante, hicieron como distintas catequesis, son 19 videos. Y pues mírenlo, porque ahí está completísimo, digamos, toda la formación que a mí me faltó, pues obviamente todo lo que ustedes quieran investigar, ahí hay gente como que les puede ampliar el tema y pues obviamente las catequesis sobre la teología del cuerpo las encuentran en vatican.va para que vayan a la fuente. Lo que pasa es que, claro, cuando uno tiene una persona que a través de un video le explica o, digamos, mastica palabras o conceptos de filosofía, de teología, pues que no necesariamente los conocemos, pues mucho más fácil conocer a través de otra persona que me explique. O sea, ahí les pongo como las fuentes donde los pueden encontrar. Vale, muchas gracias, Daniela, gracias, Padre Willy.